Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Matemáticas, décimos, centésimos y milésimos, las partes de unidad, aprendizaje esperado, notación desarrollada de números naturales y decimales, valor posicional de las cifras de un número. En la sesión anterior aprendiste lo que es un décimo, un centésimo y un milésimo. Para recordarlo, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Apóyate en la siguiente imagen considerando que el cuadrado verde representa la unidad. ¿Qué es más grande, un décimo coloreado en azul o un centésimo coloreado en rojo? ¿Cuántas veces cabe un décimo en la unidad? ¿Cuántas veces cabe un centésimo en la unidad? ¿Cuántas veces cabe un milésimo, que es la parte marcada de menor tamaño? ¿Por qué crees que el décimo se llama así? ¿Cuántas veces cabe un centésimo en un décimo? ¿Qué parte de un décimo es un centésimo? ¿Qué parte de un centésimo es un milésimo? Resuelve la siguiente actividad. Identifica en cada una de las siguientes imágenes la fracción decimal que representa la parte sombreada. Analiza lo que ya está resuelto. Alumno y alumna, en esta imagen estamos observando pues precisamente las respuestas a las preguntas que hicimos hace un momento. Puedes leerlas detenidamente para reflexionar al respecto. El reto de hoy: realiza la siguiente actividad. En el siguiente rectángulo, dividido en 100 pequeños rectángulos iguales, representa con distintos colores las siguientes cantidades: un décimo, 8 décimos, un centésimo, 12 centésimos y un milésimo. Asignatura Español, preguntas y más preguntas, aprendizaje esperado. Formula preguntas para guiar la búsqueda de información e identifica aquella que es repetida, complementaria o irrelevante sobre un tema. Realiza la siguiente actividad. Lee con atención lo siguiente para aprender cómo estructurar una pregunta. Una pregunta tiene signos de interrogación, uno de apertura y uno de cierre. La primera palabra comienza con mayúscula y generalmente son palabras interrogativas. Siempre se acentúan, por ejemplo, cómo, cuándo, por qué, dónde, cuál, qué y quién. Estas sirven para obtener la información que necesitas. Seguramente muchas veces has necesitado obtener información para entender o saber más sobre un tema. Es importante que sepas que hay distintos tipos de preguntas, con el objetivo de obtener información adecuada que te sirva para lo que necesitas. Preguntas abiertas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde y por qué? Estas tienen la intención de tener un mejor entendimiento sobre lo que se quiere investigar. Aunque si necesitas recabar mayor información o ser más específico o específica en tu búsqueda, debes clarificar con más preguntas como: ¿puedes darme un ejemplo? ¿Puedes comentar un poco más? Preguntas directas sirven para descubrir información más precisa, por ejemplo, ¿cuántos eran? ¿A qué hora? ¿Qué tan lejos? Entre otras. Preguntas cerradas, las cuales se limitan a las opciones de respuesta con un sí o un no. Por ejemplo, ¿te lavaste las manos? ¿Te gustan los rompecabezas? Cada pregunta tiene una intención que sirve para investigar sobre el tema de tu interés. Te puedes basar en la pregunta interrogativa para guiar tu investigación. Por ejemplo, cuando preguntas ¿cómo?, la respuesta será de modo; cuando la respuesta será de tiempo; ¿dónde?, será de lugar; ¿cuál?, se referirá al sujeto, ya sea sustantivo, propio o común; ¿quién?, se va a referir a una persona; y ¿cuánto?, será de cantidad. Esta tabla resume lo que dijimos hace un momento: pregunta, respuesta y sus ejemplos. El reto de hoy: realiza la siguiente actividad. Anota las preguntas que te gustaría hacerle a una escritora o escritor o a algún personaje favorito que tengas. Por ejemplo, a un escritor le podrías preguntar cuántos libros ha publicado a lo largo de su carrera, a qué edad escribió su primer libro, entre otras. Elabora 5 preguntas que le harías a tu personaje favorito. Recuerda incluir signos de interrogación y acentos. Asignatura Historia. ¿Y cómo sobrevivimos al Paleolítico? Los primeros pobladores del continente. Aprendizaje esperado. Señala las características de los primeros grupos nómadas para explicar los cambios en la forma de vida a partir de la agricultura en el actual territorio mexicano. Imagina que viviste hace más de 2 millones de años y al despertar después de haber dormido en una cueva sobre una piedra te encuentras que no hay tiendas, supermercados, teléfono y, lo peor, sin internet. A esta etapa se le conoce como Edad de Piedra o Período Paleolítico y constituye el periodo más largo de la existencia del ser humano. Las glaciaciones y los constantes cambios climáticos influyeron en la supervivencia del ser humano, pues vivían a la intemperie, sin hogar y usando las pieles de los animales que cazaban para sobrevivir. Gracias a la evolución del ser humano,
se logró tener mayor capacidad para la fabricación de herramientas. Incluso muchas investigaciones han ayudado a comprobar que el ser depredadores, es decir, cazar animales para alimentarse, les llevó a crear instrumentos como lanzas de madera, arpones y anzuelos. Te preguntarás, ¿cómo es que las familias aprendían a sobrevivir? Se puede tener cierta información a partir de las manifestaciones artísticas que se han encontrado de este periodo. Las llamadas pinturas rupestres son ilustraciones que representaban el modo de vida y las formas que aprendían para cazar y sobrevivir. ¿Qué actividades realizaban las y los primeros habitantes para poder alimentarse? Vivían de la recolección de plantas y frutos, también se dedicaban a la caza y la pesca, vivían solos o se relacionaban en grupos. Los primeros habitantes se agrupaban aproximadamente entre 100 y 150 integrantes por grupo. Alumno y alumna, pausa el video y lee con detenimiento esta explicación que puede ayudarte a echar a volar tu imaginación para que te imagines y recrees en tu mente cómo sería el caminar y trasladarse en la zona mesoamericana en esos tiempos. Esta otra imagen te da una información para saber cómo se vestían, dónde habitaban o dormían y cómo se protegían de la lluvia. El reto de hoy, realiza el siguiente reto: pintura rupestre. Elabora una pintura rupestre donde comuniques algo de tu vida cotidiana. ¿Qué comes? ¿Cómo vives? ¿Con quién convives? ¿Y cómo lo haces? Por mencionar algunas, utiliza agua y café para pintar. Asignatura Ciencias Naturales. Con limpieza nos alimentamos para evitar enfermedades. Aprendizaje esperado. Explica las características equilibrada e inocua de la dieta. ¿Alguna vez te has enfermado por algo que comiste? ¿Recuerdas que comiste? ¿Quién lo preparó? ¿Lo comiste en tu casa o en la calle? Si te enfermaste quiere decir que el alimento que consumiste no era inocuo. Muchas veces los alimentos no se preparan con limpieza, así que aunque se vean bien pueden contener parásitos y muchas bacterias y otros gérmenes que nos dañan. Esto sucede con muchos productos que se venden en la calle. Es importante aprender a saber cómo lograr una dieta que sea inocua. Recuerda que en el programa anterior se estudió la importancia de alimentarse sanamente. Observa estas imágenes. Las del inciso A nos están mostrando a una persona que está cocinando, pero se ve que está muy sucio. Entonces los alimentos se van a contaminar. En el inciso B se ve a una persona examinando, y esto nos da a entender que está examinando las verduras para que la dieta sea inocua, para que no esté contaminada. ¿Y por qué no irías a comer con el cocinero que se ve sucio? Considera lo que ya se mencionó. Si el cocinero tiene todo sucio, es muy probable que los alimentos no estén preparados con las medidas de higiene necesarias. Asegúrate de lavarte las manos antes de comer cualquier alimento, sobre todo si no usarás cubiertos. Si al comerlo percibes un sabor raro a lo habitual, cuidado, no lo consumas, pues es probable que esté echado a perder. El reto de hoy. Realiza el siguiente reto. Detective de la salud. Aplica en tu casa lo que aprendiste hoy. Observa cómo se preparan y guardan los alimentos en tu casa. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!